Empezar una muy linda jornada acá en Misiones, con mucha actividad en lo que tiene que ver con la economía popular, la formalización de la economía popular. Dentro del marco de la formalización de la economía popular, lo que venimos hablando de los operativos de inscripción al monotributo social, al RENATEP, la constitución de cooperativas de la economía popular, la promoción de esas cooperativas. Puede recorrer también unidades productivas que se han ido fortaleciendo en el tiempo y que nos muestran un camino que es el que marca la economía popular. Yo digo, como para ponerlo, siempre me gusta dar un mapa general de qué tamaño tiene la economía popular en el universo en el que estamos en Argentina. Porque muchas veces pareciera que la economía popular es una economía marginal, es una economía que está en las periferias, que no se logra dimensionar justamente por estar en las periferias, por estar informalizada y por estar subterránea. No logramos dimensionar el tamaño que tiene. Y cuando uno toma la población económicamente activa de la Argentina, vamos a las estadísticas básicas que produce el Estado, vemos que la Argentina tiene, de los 47 millones de personas más o menos que habitamos nuestro país, una población económicamente activa de 22 millones de personas. Es decir, la población entre 18 y 65 años que se declara en actividad laboral. De esa población económicamente activa, 6 millones, ahora un poco más, 6.300.000, son trabajadores en relación de dependencia asalariados del sector privado. Es decir, que no llega a un tercio de toda la población trabajadora de la Argentina. Luego, el otro gran estructurador del trabajo, el otro gran ordenador del trabajo, es el Estado. Es decir, tenemos el ordenador del sector privado, las empresas, luego tenemos el otro ordenador que es el Estado. Cuando vemos cuánto trabajo organiza y ordena el Estado, es decir, cuántos trabajadores del sector público tiene la Argentina, son más o menos 3,5 millones. Es decir que, sumando los 6 millones, en números redondos, 6,5 millones de trabajadores que están registrados en el sector privado, con los 3,5 millones de trabajadores que están registrados en el sector público, llegamos a 10 millones. Y en teoría toda la discusión, 10 millones de 22 millones, ¿no? Luego tenemos, como para terminar el mapa, tenemos 1 millón de personas que se declaran en la desocupación, es decir, que declaran que están buscando trabajo y no encuentran. Con eso llegamos a 11 millones. Y después tenemos lo que se llaman los monotributistas de categorías altas, profesionales, autónomos, que son más o menos 2 millones de personas más. Es decir, que sumando todo lo que el Estado registra como formas de trabajo organizadas por el sector privado u organizadas por el sector público, podemos involucrar ahí 12 millones de trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, tenemos 22 millones de trabajadores y trabajadoras en la Argentina. Entonces, la primera pregunta que se cae madura es, bueno, ¿qué está sucediendo con los otros 10 millones? ¿Qué están haciendo? Porque no se registra la actividad que realizan en el Estado. Y en ese universo tenemos la economía popular. Es decir, de esos 10 millones, estimamos que 8 millones son trabajadoras y trabajadores, como en el caso de muchos y muchas de ustedes, de la economía popular. De esos, para seguirles el cuentito, de esos 8 millones, 4 millones más o menos, los tenemos registrados efectivamente como trabajadoras o trabajadores de la economía popular
a través del RENATEP. Es decir, que del universo de la economía popular, en el RENATEP, que es el primer registro que existe en el Estado Nacional para registrar trabajadoras y trabajadores de la economía popular, tenemos 4 millones de esos 8 millones que componen al sector. Eso es como para que tengamos dimensión de qué estamos hablando, es decir, hay más trabajadoras y trabajadores en la economía popular hoy en la actualidad que en el sector privado. Por lo tanto, cuando se discute sector privado, sector público solamente, se cree que ahí se está involucrando toda la problemática laboral de la Argentina, nos estamos olvidando prácticamente de la otra mitad de la Argentina. Por eso es tan importante en el siglo XXI reconocer la heterogeneidad que tiene nuestro trabajo, es decir, nuestro mercado de trabajo, las formas de trabajo que tiene la Argentina. Y ahí creo que hay una pregunta que desde que camino junto a las organizaciones sociales, milito en el Evita, charlas con dirigentes, hay una pregunta que siempre surgía, incluso hablando hacia otros sectores políticos, que es, bueno, este fenómeno, o sea, el siglo XX, ¿cómo caracterizó a la población trabajadora? O trabajabas en el sector privado, o trabajabas en el sector público, o eras excluido. Excluido, marginales, se los llamó de distinta manera. Informales. Esas eran las categorías del siglo XX. Por lo tanto, había política laboral para el sector privado, o sea, tenías que inscribirte en la relación de dependencia en el sector público, y si no, eras un excluido de ese sistema público y privado y te tocaba un lugar en la política social, a través de programas sociales. Esas son las categorías del siglo XX. Ahora, ¿qué ha sucedido? Esto que el siglo XX llamaba los excluidos, fue creciendo de manera significativa y ya no se define solo por la exclusión del sistema público-privado, sino que empiezan a desarrollar una actividad propia. Y esa es la economía popular. Entonces, la pregunta, como les decía, que define para mí si estamos hablando del siglo XX o del siglo XXI, es este sector que no está contemplado en el trabajo público ni en el trabajo privado, que en el siglo XX se llamaron los excluidos. ¿Van a volver a ser reabsorbidos por el esquema público y privado o no? ¿Cuál era la idea en el siglo XX? ¿Por qué no habían políticas laborales, políticas de fortalecimiento de unidades productivas, sino que solo había una política de llegar a través de la asistencia social? Porque se creía que, pasada la crisis, el sector privado va a crecer tanto, o sea, van a aparecer nuevas empresas que van a absorber de nuevo a todos esos trabajadores y vamos a volver a una sociedad del pleno empleo, que era la sociedad argentina hasta mediados de los 70. Hasta mediados de los 70, lo más probable es que si todos hubiéramos nacido en esa época, o fuéramos parte de la población económicamente activa de la década del 70, nos tocaba trabajar en alguna fábrica. Más o menos había un camino. Lo más probable es que uno termine trabajando en alguna fábrica, o en el sector privado, o en el sector público. Sin embargo, en el siglo XXI, esas posibilidades han disminuido. Es decir, el trabajo tradicional ya no incorpora a toda la población disponible para trabajar en la Argentina. Y eso es lo que hace nacer la economía popular. Entonces, si ante la pregunta de si el sistema tradicional va a absorber o no a los que fueron quedando en el camino, define qué políticas voy a tener yo. Si yo pienso que el problema lo va a resolver el sector privado a través de, porque bajamos impuestos, dicen los liberales, porque cerramos más la economía, dicen los desarrollistas, etc., podemos incrementar el sector privado de tal manera que absorba 8 millones de trabajadores, estaríamos en un esquema del siglo XX. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno ve los datos, se da cuenta de que la posibilidad de que estos trabajadores
vuelvan a un esquema del siglo XX son cada vez más lejanas. ¿Por qué? Fundamentalmente porque cuando uno mira cómo funciona el capitalismo, y acá estamos en la Universidad de Ciencias Sociales, donde se estudia el capitalismo y fundamentalmente el modo de funcionamiento, sabemos que hay fenómenos del capitalismo que ya vinieron para quedarse, que es muy difícil que se retroceda a un capitalismo de mediados del siglo XX, que ya no existe. Como por ejemplo, la robotización, la automatización de muchos trabajos. Ahora surge la inteligencia artificial, que van destruyendo puestos de trabajo. Van quedando cada vez menos puestos de trabajo y cada vez se generan menos puestos de trabajo en el capitalismo. Por otro lado, aumenta la especulación financiera, es decir, mucha plata que debería ir a construir fábricas, está yendo, se va del país, compran dólares y se van del país, se especula. El capitalismo se ha vuelto financiero, dicen. ¿Qué es que se vuelva financiero? Que en lugar de poner la plata en una industria, pongo la plata en las finanzas, y cuando la pongo en una industria, creo puestos de trabajo. Cuando pongo el dinero, o cuando los grandes capitalistas ponen el dinero en las finanzas, no creo ningún empleo. Entonces, tenemos una gran cantidad de dinero que está en el sector financiero sin generar fábricas y sin generar trabajo. Y por otro lado, hay una reconversión dentro de todo el sector productivo que hace que cada vez se necesiten menos cantidad de trabajadores para hacer la misma tarea que hace 30 o 40 años. Por lo tanto, estamos en una etapa del capitalismo de la que es muy difícil pensar que vamos a retroceder. O sea, el sistema va a seguir generando más esquemas financieros, más esquemas de automatización del trabajo. Y si es así, si creemos que esa va a ser una tendencia dominante en el siglo XXI, difícilmente podemos esperar que las grandes masas populares tengan como principal opción del trabajo el trabajo en el sector privado o en el sector público. Y eso es lo que empezó a marcar la economía popular. Todo esto que desde lo intelectual, desde lo académico, todavía cuesta digerir, que es pensar que no va a venir una solución del sector público-privado, sino que la solución a los problemas de trabajo que se está dando tiene que ver con que los propios trabajadores se inventan su trabajo. Eso es la economía popular. Entonces, para volver a la pregunta original, si la población que está quedando afuera del sistema público y privado no va a encontrar en su mayoría, en los sectores populares, una solución en el sector privado ni en el sector público, ¿qué está sucediendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Y ahí encontramos las prácticas de la economía popular. Entonces ya el pueblo empezó a caminar en la alternativa, es decir, ya empezó a caminar el siglo XXI. Mientras que la política, una buena parte de la academia, todavía piensa con categorías del siglo XX, es decir, que lo que se hace fuera del sector público o privado no debería ser llamado trabajo, sino que solo el trabajo, lo que se hace en una relación de dependencia o en el sector público, esas son categorías del siglo XX. En las categorías del siglo XXI se empieza a mostrar que hay formas de trabajo que no pertenecen ni al sector público ni al sector privado, sino que son prácticas de una economía de los propios trabajadores. Y esa es la economía popular, es decir, entrar al siglo XXI es reconocer que hay que desarrollar una economía que en el siglo XX se consideraba que no existía, que es la economía que desarrollan las propias trabajadoras y trabajadores sin estar en una empresa o sin tener como patrón, llamémoslo así, al sector público ni al sector privado. Y esa es la economía popular, o sea, la práctica que nace de resolver los problemas de trabajo desde la propia clase trabajadora. Por eso muchos de ustedes son trabajadores de la economía popular. La reivindicación es como trabajador, porque pertenecen a una parte de la clase trabajadora que no está ni en el sector público ni en el sector privado, está en la economía popular. ¿Qué características tiene esta economía popular? ¿Por qué
no solo es una necesidad desarrollarla para